Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro segundo capítulo de Cambio de Hora, donde en 15 minutos o un poco menos pretendemos desarrollar diálogos docentes y en particular hoy día nos acompaña el diputado Gonzalo Vinter. Yo le voy a decir Gonzalo todo el rato por una cuestión clave. Tenemos casi la misma edad y aparte con Gonzalo hemos trabajado de Perfecto. manera recurrente, él es diputado del distrito, siempre ha tenido el interés también de saber cuáles son nuestras posiciones y en particular, ¿por qué nuestras posiciones? Porque Gonzalo trabaja en la Comisión de Educación. Así que, bueno, bienvenido Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos, por darte tiempo, porque sabemos que hay harto trabajo parlamentario. Y antes de empezar con las preguntas específicas del tema de hoy, quería que si nos pudieras contar un poco en qué consiste el trabajo que ustedes desarrollan en la Comisión de Educación, porque a veces nosotros no estamos tan enterados, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Me parece genial que estén haciendo esto. Me parece muy notable que el colegio asuma un rol no solo de autorrepresentación, sino también de comunicación, de contacto y de encuentro a través de los medios alternativos que hoy día existen. Así que saludo mucho la instancia. La Comisión de Educación tiene hartas particularidades. Es una de las más políticas de la Cámara de Diputados y del Senado también. Solo como un dato histórico, además, yo diría que es una de las más políticas desde hace al menos 120 años, en donde es una de las comisiones en la que más se cruzan ideologías e ideas políticas y disensos que dan cuenta de problemas filosóficos de la adscripción a determinadas corrientes de ideas de la que son parte los parlamentarios. Pero además es un área que es particularmente legislativa. ¿Qué significa eso? No todo en el quehacer de una cartera se juega en leyes. Hay cosas que se juegan en gestión, en reglamentos, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo súper concreto, la Comisión de Vivienda, cuando el ministro expone sus planes del año, solo al final dice agenda legislativa. O sea, muy poco de sus planes, de su gestión, tienen que ver con hacer leyes. En cambio, en educación, todo tiene que ver con hacer leyes, porque habiendo sido históricamente una cartera que tiene mucha movilización, mucha organización de seres humanos, y en donde, donde te estáis jugando un poquitito la visión de sociedad que tenéis, está tan cruzada por el conflicto político, tan atravesada por el conflicto político, que finalmente todo termina legislándose ahí, incluyendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con profesores, que en algunos países del mundo, todo lo que tiene que ver con profesores es parte de la Comisión de Trabajo, y no de Educación. Pero aquí tiene que ver con la conflictividad histórica del asunto que termina radicado ahí. Eso como en términos generales. Muchas gracias, Gonzalo. Y justamente con parte de esa actividad parlamentaria que tú y obviamente tus colegas desarrollan en la Comisión de Educación, en este caso la Cámara de Diputados, es que nosotros hoy día, bueno, desde el Comunal Providencia y el Colegio de Profesores, en nuestro nuevo programa Cambio de Hora, queremos hablar sobre un par de temas que han sido bien importantes, sobre todo a nivel de difusión. Nosotros nos compartimos parte de información por los WhatsApp, nos enteramos que se aprobó algo en la Comisión de Educación, pero a veces estamos un poco perdidos, entonces queremos aclarar. Y ahí hay una primera pregunta, ¿verdad? Tiene que ver con el CIMSE. Ahora, el Claro. Ministerio de Educación, hace pocos días, la agencia, ¿verdad? Y el Ministerio llegaron al acuerdo que este año el CIMSE no se va a desarrollar de manera censal, pero ustedes habían presentado un proyecto de ley. Entonces, si nos pudieras contar un poco en qué consiste el proyecto de ley Sí, y si sigue teniendo sentido, sería muy bueno. sí, el proyecto de ley sigue teniendo sentido por una razón, voy a ir de atrás para adelante. El proyecto de ley tiene sentido por una razón muy sencilla. El CIMSE en Chile y la evaluación docente están establecidos por ley. Por lo tanto, pretender que no se hagan, si bien puede ser una decisión del ministerio, digamos, lo democrático, lo que corresponde, es que para que una decisión sea firme, justamente tiene que estar definida por ley, ¿ya? Ahora, esto tiene una historia. Los parlamentarios de oposición presentan transversalmente una iniciativa para suspender el CIMSE, en el caso del CIMSE para suspenderlo, en el caso de la evaluación docente para volverla estrictamente voluntaria, ¿ya? O sea, que la regla general sea que no se hace, pero que el profesor que quiere realizarla pueda hacerlo. Pero esto es bien importante, porque estas cuestiones están establecidas en leyes. En particular, el CIMSE está en la Ley General de Educación, que es algo bien importante, está muy arriba,
a uno que le gustan las leyes tiene estos esquemas en su cabeza, pero la Ley General de Educación es una ley orgánica constitucional, que es como, por decirlo así, es como la segunda más grande de los tipos de leyes que hay después de la Constitución misma, ¿ya? Entonces tiene un rango muy alto, ¿ya? Es importante que esté definido por ley, sí. ¿Cuál es la historia? Los parlamentarios de oposición plantean, ¿sabe qué? No es correcto realizar esto porque no puede ser una prioridad durante la pandemia estar estableciendo las consecuencias que todos sabemos que tiene, sacar a los profesores de su labor de resistir hoy en día, perdonen que lo pongan en esos términos, pero creo que están en una labor de resistencia. Cuando yo lo ponía, me dieron un minuto para hablar en la sala, yo decía, claro, yo tengo profesores de mi distrito que están haciendo turnos para que no entren a robar en la escuela, o que están recorriendo poblaciones donde viven sus estudiantes para ver si tienen las guías, si eventualmente tienen internet, si están comiendo, etc. Si los mandamos a la evaluación docente, lo que vamos a hacer es sacarlos de lo que están haciendo ahora para dedicarse a otra cosa que no es la primordial. El problema es que el gobierno se puso. Mi impresión es que tiene que ver con que el gobierno este gobierno en particular tiene una pésima gestión política y tiene una negación inclusive de la gestión política en sí misma, como que no lo consideran algo relevante. Y además yo creo que no comprenden la magnitud de la crisis social que vivimos, ¿ya? O sea, están todo el rato peleando por demostrar que las cosas están mal, pero dentro de un marco de normalidad, ¿ya? Finalmente deciden cambiarlo de manera administrativa, generando de nuevo un roce y un conflicto y una tensión si sale o no sale la ley, que entiendo lo vamos a ver en la siguiente pregunta, cuando en realidad podrían haber sentado a la oposición, que es lo que no saben hacer, y decir, bueno, ya saben que hagamos esta ley, ya hagámosla juntos, ¿ya? En resumen, el CIMSE no se va a aplicar de manera censal, la instrucción que dieron es que es de manera muestral, pero todavía queda muy en el aire, no tenemos claridad de qué es lo que están diciendo con eso, y por lo tanto se tiene que sacar la ley. Hay un poco de improvisación. Mira, yo más que improvisación a mí me gusta porque la pandemia es repentina. Si no podemos fingir que hace 10 años tendrían que haber tenido prevista la pandemia, ¿ya? Entonces, más que improvisación, yo digo que hay un déficit total de gestión política, que no comprenden que parte de su trabajo técnico tiene que ver con qué está diciendo la gente, cómo está viviendo la gente este tema. Entonces, cuando yo pongo el ejemplo de profesores que están cuidando las escuelas para que no entren a robar, es porque hay un aumento de la delincuencia en esa comuna. Ellos separan los ítems. No, yo soy experto en educación, no en delincuencia. No, pues están conectados, ¿cachai? Están conectados. O sea, cuestiones tan sencillas como que, no sé, haya escasez de droga en una población puede determinar el quehacer de un profesor, el quehacer diario de un profesor. Y eso también altera lo que propone la oposición. Y tu conversación con la oposición es parte del trabajo de un gobierno, ¿cachai? Por eso yo prefiero decirle un déficit total de gestión política y una negación de la gestión política como uno de los... Como que ellos encuentran que la gestión política es como bla bla, ¿cachai? Y no, de lo que se trata es que 18 millones de personas convivan. Y para eso tienes que hablar, ¿cachai? Sí, se entiende. Bueno, y otra parte de lo que se presentó por parte de los diputados de oposición, donde tú eres parte, tiene que ver con la evaluación docente, ¿verdad? Esto que año a año a nosotros nos involucra obviamente como docente, al igual que el CIMSE, pero en este caso es de manera muy directa porque la evaluación docente incide directamente también en nuestro encasillamiento, en nuestras condiciones salariales, ¿verdad? Entonces... Y además en términos bien oscuros, a mi juicio. O sea, yo varias veces me he juntado con profesores que dicen, no entiendo qué pasó. Sí, o sea, de hecho... Simplemente, la otra vez tuve una profesora que tenía, no sé, 10 evaluaciones docentes súper positivas, y de repente en una, ¡pum!, todo mal, fuera. Sí, uno de los temas principales, de hecho, en medio de esta pandemia, que ha sido como un factor de presión enorme, y claro, no solo para nosotros como docentes, pero también para nosotros como docentes, tenía que ver con que se entregaron los resultados del año pasado, y como es común, venían respuestas tipo, sin desarrollo, y uno finalmente no sabe bien muchas veces por qué se le está calificando de manera determinada. O sea, todas las prácticas evaluativas de las que nosotros estamos informados porque evaluamos recurrentemente, no se consideraban en este caso, por ejemplo. Pero bueno, en particular,
hablamos de que la evaluación docente ha sido un tema, y ahí es donde hay tres preguntas contenidas en una. Primero, ¿es posible que legalmente la evaluación docente no se desarrolle de manera obligatoria este año? Y en ese mismo sentido, ¿es constitucional? Porque claro, ustedes presentan un proyecto de ley, pero uno escucha tantas veces, oye, pero eso es inconstitucional, eso lo permite la Constitución. Si nos pudiera ilustrar un poquito sobre el punto. Y al mismo tiempo, según tú crees, porque estás en la Cámara de Diputados y a lo mejor supongo que hay más información desde ahí, ¿es posible que estén los votos para que el proyecto que ustedes presentan o que se presenta sea aprobado? ¿Un resumen de eso estaría bien? Perfecto. Estoy consciente del tiempo. Dijiste 15 minutos y ya vamos avanzado. Pero lo estoy mirando, no te preocupes. ¿Ya? Sí, pero aquí me voy a dar un lujo de explicar algunas cositas sobre las llamadas inconstitucionalidades, que este es un país donde se habla mucho si las cosas son o no son constitucionales. ¿Ya? Así como hay otros países del continente donde todo el mundo, para poder hablar de política, tiene que entender de inflación. Aquí en Chile nadie sabe lo que es la inflación. En este país la expresión inconstitucional es recurrente en el debate político y voy a tratar de referirme un poquito a ella. A ver, ¿es legalmente posible que la evaluación docente no se desarrolle de manera obligatoria? Absolutamente, absolutamente, ¿ya? Pero hay que distinguir que algo sea legal a que sea constitucional, ¿ya? O sea, si el gobierno quiere hacer que así sea, o si el Parlamento saca una ley y el gobierno no la impugna, constitucionalmente, es perfectamente legal y no habría ningún problema. Yo tengo la impresión, y me adelanto a decir que eso se va a aprobar, yo creo que va a contar con los votos, va a ser, digamos, peleado, y el gobierno va a tratar de forzar hasta el último minuto para terminar teniendo una reunión con los profesores y llegando a algún acuerdo de cómo hacer esto, ¿ya? Ahora, la ley que estamos presentando, que no cuenta con el apoyo del gobierno, es muy sencilla, dice: este año no es obligatoria, es estrictamente voluntaria, y la regla general es que no se hace. O sea, hay que solicitar que se haga para que se haga, y ahí se establece a quiénes se lo solicita, etc. Ahora quiero hablar un poquitito sobre las admisibilidades y la famosa constitucionalidad. Que algo sea constitucional o no constitucional significa significa muchas cosas, pero la mayoría de las inconstitucionalidades que se conocen en Chile son inconstitucionales por ser de exclusiva potestad del presidente de la República. Nuestra Constitución, además de ser neoliberal, ¿cierto? O en términos más sencillos, de inclinar las cosas hacia los ricos en los conflictos que estos tienen con los pobres, ¿ya? Tiene dos características más que yo creo que son súper importantes. Es una Constitución súper inmune al cambio, que vuelve todo lento, que hace difícil la política. O sea, para decirlo en términos muy concretos, hay constituciones que te permiten que, si viene una borrasca de un nuevo sentido común en un país, se generan cambios estructurales inmediatamente. Nuestra Constitución es un contenedor de cambios, ¿ya? Y en tercer lugar, nuestra Constitución es súper presidencialista. Y eso es a lo que nos referimos en este caso. No es que en el texto de la Constitución diga, por ejemplo, los profesores tienen que evaluarse. Porque si el texto de la Constitución dijera todos los profesores tienen que evaluarse todos los años, entonces sería inconstitucional. Pero no porque el que lo presentó no podía, sino que va contra el texto. Lo que Hans Kelsen llamaría un análisis nomodinámico, es decir, que la validez de la norma ha sido producida como corresponde. Pero está el análisis nomoestático, que significa que va contra el espíritu de la norma. En este caso no va contra el espíritu de la norma, sino que lo que dice es: algunas cosas, esto lo tiene que presentar el presidente para poder tramitarse, y esto lo pueden presentar los parlamentarios. ¿Cuándo es que siempre dicen que lo tiene que presentar solamente el presidente? Cuando irroga gasto. La Constitución chilena dice que los parlamentarios no podemos proponer nada, pero nada, que signifique gasto de dinero. Ustedes comprenderán que la cantidad de problemas en la vida que no se solucionan con dinero son muy pocos, ¿ya? Existen, hay problemas emocionales, familiares, etcétera, pero la mayoría de los problemas políticos se solucionan con dinero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del CIMSE, uno de los argumentos que dan es: si tú no quieres hacer el CIMSE censal y quieres hacer el CIMSE muestral, ese CIMSE muestral no está en la ley y hay que pagarlo. Por lo tanto, estás proponiendo algo que irroga gasto. Por lo tanto, no puedes presentarlo. Y con esa reflexión quiero hacerle un llamado también a todos quienes creemos que hay que cambiar la Constitución, a comprender una cosa. La mayoría de las veces que decimos que algo es inconstitucional,
no es porque vaya contra el espíritu de la Constitución, sino que porque esa norma necesita el apoyo del presidente. Y por lo tanto, no solo estamos fallando en tener una mala Constitución escrita por un tirano, o más bien por los esbirros del tirano, sino que también estamos fallando en tener un gobierno que hace y propone puras cosas que no son parte del sentir de la mayoría de la población. Entonces, un país que tiene una constitución que le instaló un tirano tiene un problema, sí, pero un país que tiene un gobierno que en todos sus actuares, todos los días, el espíritu de lo que propone es lo contrario a lo que quiere la mayoría, tiene un segundo problema, que es otro problema. ¿Ya? ¿Cuál es mi llamado ahí? Que a todos quienes están por el apruebo comprendan que hay que cambiar la constitución, sí, pero que ni la mejor constitución del mundo te exime de hacer política. Porque si tú haces una constitución socialista, por poner un ejemplo, ¿no? He escuchado que hay gente que le gustaría eso, ¿ya? Si tú haces una constitución socialista, pero eliges a presidentes neoliberales después y a gobiernos neoliberales, no esperes que la constitución sola vaya a hacerte la pega. Eso no va a pasar, no sean regalones, ¿ya? Eso quería comentar, claramente me cambié de tema, pero creo haber... Pero igual como retomando y yo traduciendo Sí, parte de lo que dice, o sea, el proyecto que ustedes presentan es totalmente factible, o sea, efectivamente este sí, año sí, podría especialmente en la aprobarse. evaluación docente. Sí, sí, Especialmente en la evaluación docente. En el CIMSE podría ser más complicado porque la prueba muestral podría ser un gasto, ¿ya? Pero el punto acá es que, perdón, me faltó algo. Cuando una ley ya está aprobada en las dos cámaras, porque yo creo que los votos van a estar, ¿ya? Los votos van a estar. Cuando una ley ya está aprobada en las dos cámaras, le falta un trámite todavía, que es la firma del presidente de la República. ¿Puede un presidente no firmar una ley que ha sido aprobada por ambas cámaras? Sí, puede, que es lo que se llama el proceso de veto. Que hay dos tipos de veto. El veto a secas, que es simplemente no la promulgo, y ahí el Congreso puede hacer un decreto de insistencia y todo, pero genera harta tensión eso. O el veto sustitutivo, que es decir, no apruebo esta ley, pero mando una opcional, otra versión, a ver si aprobáis esta y estamos de acuerdo. Yo no creo que el presidente de la República, o sea, los vetos no son comunes. Han habido pocos vetos en la historia de Chile y este gobierno ya lleva dos, ¿ya? Que fue el sueldo mínimo del 2018 y el ingreso familiar de emergencia, porque no se aprobaron las 65 lucas, y lo mandó con algunas mejoras, hizo un veto sustitutivo. Pero no es lo más normal, o sea, no es que haya un veto al mes, hay un veto cada 2 años, y este gobierno ya lleva dos, ¿cachai? Entonces, no creo que el gobierno vaya a generar una tensión de esta magnitud con el Congreso por el CINSE de evaluación docente, por lo tanto, yo creo que esto va a terminar una negociación entre el gobierno y los profesores, en donde va a tratar de dejar a la oposición de lado, lo cual no hay problema, si el rol que teníamos ahora era empujar y empujar ideas, me refiero, perfecto. y se cumplió. Sí. Es interesante lo que hacen igual al menos con la evaluación docente, porque, por ejemplo, yo me evalúo este año y cuando ¿Ya? yo quiero suspender la evaluación, tengo que mandar una carta individual al sostenedor y que el sostenedor diga si es que me autoriza o no me autoriza. Ustedes como que cambian en la lógica, ¿cierto? Claro. Como que cambian el orden. Cambiamos la carga de la prueba. En el Claro, fondo, la solicitud tiene que ser del que quiere. claro, y por eso es voluntaria. Perfecto. Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta, ¿ya? Por favor. Eh, cuando nosotros pensamos en la evaluación docente y el CIMSE, son claramente parte de los elementos que estructuran el funcionamiento del Estado evaluador, ¿verdad? Que está permanentemente pidiendo evidencia, quiere resultados, medir, medir y medir, ¿verdad? Y en ese Mm. sentido, resulta al menos interesante como para el debate de los próximos años y también al urgente, el rol del CIMSE y la evaluación docente. En ese sentido, de acuerdo también a lo que tú piensas particularmente, para saber también con quiénes contamos, ¿verdad?, en el futuro, ¿tú crees que Sí. debiera seguirse aplicando estos procesos de ciencia y evaluación docente en los años siguientes? ¿Qué piensas sobre eso? Voy a separar la pregunta en dos, porque me parece que el CIMSE y la evaluación docente son dos cosas súper distintas. ¿Ya? Primero que nada. Entonces voy a partir por el CIMSE Perfecto. en términos generales. Yo creo que el CIMSE tiene un problema histórico, al igual que la evaluación docente, pero tienen dos problemas históricos distintos. El problema histórico del CIMSE es que la educación chilena está estructurada con demasiada influencia o influjo de una corriente de pensamiento
que creía que efectivamente los mecanismos de mercado solos podían estructurar la totalidad de los quehaceres de la humanidad, ¿ya? Y que los incentivos de mercado podían mejorar cualquier proceso humano. Es decir, que si tú generabas incentivos de mercado para que haya mejor, para que un país produzca mejores zapatos, y lo lograbas, cualquier cosa podía mejorarse mediante mecanismos de mercado, ¿ya? Y ya se va dando, creo que estamos justo, creo que si esta conversación hubiese sido en 1990, la gente hubiese dicho, obvio, pero creo que justo estamos teniendo esta conversación en el momento de la humanidad en que esa filosofía está en un mal momento. El problema de esa filosofía es que no es solamente una filosofía, sino que es un cúmulo de intereses que crea una filosofía política para justificar esos intereses, ¿ya? ¿A qué me refiero? ¿Y por qué me doy esta vuelta tan larga y quizá latera para hablar del CIMSE? El CIMSE está pensado justamente pensando que el apoderado es un cliente que busca en cualquier caso la maximización de su inversión bajo términos absolutamente estandarizados de qué es lo que está buscando. Básicamente como el mercado de las hamburguesas, en donde más o menos todo el mundo busca que sea rica y barata, ¡pum! 2 ítems nomás, nada más, ¿cachai? O el mercado de las parcas, todo el mundo quiere que sean livianas y abrigadas, 2 ítems, liviana, abrigada y barata, ya, etcétera. Y el proceso educativo tiene una complejidad, y tiene no solo una complejidad en sí mismo, sino que tiene una diversidad con respecto a la cantidad de aspectos de la vida humana en los que se mete, y una diversidad con respecto a cómo funciona en cada lugar, para cada niño, en cada región, ¿cierto? No es lo mismo educar en Aysén que educar en la Florida, etc. Que es imposible que un sistema estandarizado pueda alcanzar a captar la magnitud del proceso educativo. Ahora viene la discusión de, ¿significa que eso que el CIM se hace mal? Sí, pero no significa que evaluar haga mal, no significa que investigar los procesos haga mal, ¿ya? Lo que está mal es pensar que todo el sistema se puede estructurar en torno a estos mecanismos de mercado, porque finalmente en donde tú pones el incentivo, va a ir modelando el sistema. Y este es un sistema que en algún momento deja de estar modelado en torno a la finalidad de educar y empieza a modelarse en torno a estos indicadores que son tuertos, que miran a media y que no son capaces de ver la complejidad. Entonces, yo personalmente estoy a favor de que uno pueda tener mecanismos potentes para recabar información sobre el proceso educativo. Lo que estoy completamente en contra es pensar que la educación puede ser un mercado y que por lo tanto puede medirse estandarizadamente, pero sobre todo que las consecuencias del CIMSE hacen que todo el sistema se empiece a modelar y a transformar y a adecuar al CIMSE. O sea, el CIMSE no se adecua al proceso educativo, sino que el proceso educativo se termina adecuando al CIMSE. Con respecto a la evaluación docente, creo que también hay un comentario histórico previo. No sé por qué la derecha tiende a tener en su cabeza la idea de que el profesor es un flojo, aprovechador. Yo no sé de dónde viene, no sé de dónde viene. Puede ser que tenga que ver con que en el siglo XIX la masonería entra muy potente a la educación pública, cosa que genera un rechazo del conservadurismo católico. Puede venir de ahí, no lo sé. Pero eso dato que acabo de dar lo sé porque vi las actas del Congreso en la discusión de la instrucción primaria obligatoria, en donde los diputados católicos dicen que si el Estado tuviera colegios para todos los niños, digamos, tendría ya a todos los niños siendo enseñados por masones y liberales, dicen así textualmente. Pero bajo un prejuicio muy importante y bajo esta lógica de creer que pueden estructurar la educación como un mercado, y que lo que significa un mercado es que van a haber prestadores de calidad y prestadores de baja calidad y clientes que pagan bien y clientes que pagan mal y toda esa cosa del mercado, pero que cuando eso no resulta, necesitan a alguien a quien echarle la culpa. O más bien cuando resulta, pero se dan cuenta que en sus propios términos que algo resultara significa que van a haber servicios cuyo resultado no les gusta y encuentran al profesor. Yo soy de la idea de que la evaluación docente
o sea, tiene que haber alguna forma de medir, como cualquier profesional, pero que el sistema no puede partir de la base de la desconfianza total de los profesores, y que no puede nuevamente estandarizar el proceso educativo y no puede terminar significando una sobrecarga que empeore la calidad docente del profesor, porque al final está más preocupado de la evaluación docente que educar. Bien. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. De manera bien precisa y sintética, hemos abordado dos de los temas que más han preocupado al gremio en las últimas décadas. Nosotros tuvimos una gran movilización, ¿verdad?, hace algunos años en relación a lo que era la carrera docente. La carrera docente actualmente es parte de un doble proceso de evaluación y justamente esta idea de queremos mejorar permanentemente, pero sin que esto se base en la desconfianza y también en el agobio hacia los docentes, un tema que nos preocupa y yo creo que ojalá podamos tener una futura conversación cuando vamos adentrando en un poquito más en temas como estos. Así que agradecidos también nosotros como Comunal Providencia del Colegio de Profesores y esperamos también que les siga yendo bien en la tarea parlamentaria. Es sumamente importante que los proyectos presentados avancen o al menos podamos, ¿verdad?, tener respuestas porque estamos en un contexto muy duro y la idea es que avancemos justamente hacia condiciones que se adecuen a la realidad. Así que, Ya, pues. Muchas muchas gracias. gracias y un comentario final. Para que nos vaya bien, necesitamos estar coordinados con los actores que están en terreno viviendo las cosas, porque los parlamentarios sacamos 5 o 6 leyes al día, y no podemos ser expertos en todos esos temas, así que necesitamos una coordinación y ahí totalmente disponible, pero también hago la petición de que siempre estemos en contacto. ¿Ya? Bien. Cuenten con nosotros al menos desde Providencia. Que estés bien. Ya, pues. Un Hasta luego. abrazo. Chao.